Este día queremos lanzar este primer libro. Se llama He escuchado su voz. La idea detrás de este libro es hablar de que Dios habla, compartir un poco sobre eso, que Dios se comunica, y eso es importante entenderlo. Y la segunda cosa es contar algunas experiencias personales de cómo Dios me ha hablado a mí y contar eso. Eso es lo que incluye el libro. Entonces el libro, aunque tiene contenido conceptual, digamos, bíblico, también tiene una parte anecdótica de compartir algunas anécdotas personales que yo he tenido con Dios, y quisiera entonces hacer una breve introducción al contenido del libro para poderlo compartir con ustedes. Y sobre esa base de que Dios habla, quiero decir algunas cosas que me parece que son importantes. En primer lugar, es eso, que a Dios le encanta hablar. Fíjense que por ahí alguien dijo que la mujer es la imagen de Dios, porque Dios hizo a la mujer tan comunicadora como Dios es de comunicador. O sea, a Dios le encanta hablar. Dicen por ahí que una mujer en promedio hablan 20,000 palabras por día, y eso es acumulable. Eso quiere decir que si ahora no habló las 20,000, prepárense para mañana, porque van a venir las otras 20,000 de mañana, ¿verdad? Y a las mujeres les encanta hablar, y por supuesto todos los que estamos casados o lo hemos estado alguna vez tenemos por supuesto claridad de que eso es así, que a las mujeres les encanta hablar. Pero esta característica de las mujeres es parte de la imagen de Dios, porque a Dios le encanta comunicarse. Fíjense que la Biblia, que es la voz de Dios en forma escrita, alguien la definió así, y la voz de Dios escrita. La Biblia revela cuánto Dios se comunicó. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Dios quiso crear todas las cosas, lo que hizo fue hablar. Sea la luz, sepárense las aguas de las aguas, produzca la tierra hierba verde. Habló. Y al hablar, Dios creó, porque la voz de Dios tiene ese poder creativo. Entonces, el Génesis revela que Dios le habló a la naturaleza, pero también Dios le habló a Adán, Dios le habló a Eva, Dios le habló a la serpiente, Dios le habló a Caín, le habló a Abel, Dios le habló a Noé, le dijo que construyera un arca. Dios le habló a Abraham, lo sacó de la tierra donde vivía hacia la tierra de Canaán. Dios le habló a Isaac, su hijo. Dios le habló a Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Dios le habló también a los hijos de Jacob. Le habló a José, por ejemplo, le reveló sueños, y a través de sueños Dios le habló. Dios le habló a José, el padre el hijo de Jacob, pero también le habló a sus hermanos. Dios le habló a Moisés, como 400 años después de José. Dios le habló a Moisés. Dios le habló a Aarón. Dios le habló al pueblo de Israel en el desierto. Dios le habló también a Samuel, tiempo después, el último juez de Israel. Dios le habló a David, que era el rey, gran rey de Israel. Por supuesto le había hablado a Saúl, su antecesor. Le habló a Salomón, también hijo de David. Dios le habló a los profetas, a muchos profetas, lo vemos. Dios le habló a Jeremías, a Isaías, a Daniel, a Ezequiel, a todos los profetas Dios le habló. Dios le habló, el último de los profetas del Antiguo Testamento es Malaquías, según el canon, pero el último profeta del Antiguo Pacto, Juan el Bautista, y Dios le habló. Dios le habló también a través de Jesús, que es el Hijo encarnado. Dios habló a través de él a los discípulos, les habló a muchos, a todos los que lo escucharon hablar. Dios le habló también a Pablo, le habló a todos los que aparecen en el Nuevo Testamento. Dios le encanta hablar. Al apóstol Juan, que es el último que encontramos en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras,
le reveló el futuro. En el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, Dios le habló a Juan y le habló de cosas del futuro. Gracias. Dios, a través de la historia, le ha seguido hablando a hombres y mujeres de Dios. En este tiempo, Dios sigue hablando. Y a Dios le encanta comunicarse. Esa es una cosa importante. O sea que cuando yo vengo y escribo un libro que dice, he escuchado su voz, no tiene nada de raro, porque Dios quiere hablarle a todo mundo. Le quiere hablar a hombres, a mujeres, a niños, les quiere hablar a ancianos, les quiere hablar a hombres según sus razas, no importa la raza. Dios quiere hablarle a todo el mundo. Entonces, porque a Dios le encanta comunicarse. Ese es un aspecto que me parece importante de destacar esta tarde. A Él le gusta su forma de comunicación, que es hablar al hombre. Entonces, escuchar la voz de Dios debería de ser una forma cotidiana de vivir. Todos nosotros deberíamos buscar cada día escuchar a Dios. Deberíamos buscar que Dios nos hable. Y deberíamos hacer del oír a Dios una experiencia cotidiana. Deberíamos preguntarle a Él. A veces Dios nos habla de forma directa, puede hablarnos, pero otras veces Dios puede usar otras maneras de hablarnos. Quizás la principal es a través de las Sagradas Escrituras. Podemos oír a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Yo muchas veces he tenido la experiencia de agarrar la Biblia y ponerme a leerla, y de repente siento que lo que estoy leyendo como que resalta del texto, y siento que es Dios hablándome a mí. Estoy hablando de una experiencia personal, íntima, por eso uso la expresión siento, porque de repente tengo el sentir, la sensación de que Dios quiere decirme algo, y Dios me habla a través de la Biblia. Me dice cosas diferentes, no solo a mí, yo sé que a todos ustedes también. De repente Dios puede decirte, ten calma, no te preocupes, yo estoy al control de todo. O yo voy a cuidar de ti, de tus necesidades, no te preocupes. El día de mañana tendré respuestas, voy a tener soluciones. Digo porque nosotros pasamos preocupados muchas veces por las cosas que la vida nos presenta, ¿verdad? Por esas cosas cotidianas que a veces tenemos. Pueden ser problemas económicos, problemas de relaciones, pueden ser problemas de enfermedades, y entramos en situaciones críticas. Yo quiero decirles que mi experiencia personal ha sido muchas veces enfrentarme a situaciones que son umbrales de muerte, y personalmente he tenido varios umbrales, tuve varios umbrales de muerte a temprana edad. Mi esposa mencionó uno, y es que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, a los 3 meses de gestación, ella tenía un problema con tiroides, era hipotiroidea, y eso creó condiciones difíciles para concebir y llevar a término los embarazos. De hecho, perdió 3 partos antes de que quedara embarazada del embarazo del que yo nací, y los perdió a 3 meses de gestación. Cuando yo tenía 3 meses de gestación, igualmente se instaló la labor de aborto, el aborto más bien se instaló, y comenzó todo el proceso de la misma manera que antes. Y fue la oportunidad para que ella y mi abuela se arrodillaran y le pidieran a Dios que tuviera misericordia y que me hiciera nacer. Y Dios les escuchó, nací, y no solo eso, nací bonito. O sea, ya eso es, eso ya es extra, pues, ¿verdad? Nací, y por supuesto siempre el comentario en mi infancia de parte de ellas era: Dios fue el que te dio la vida. Y por eso yo desde muy pequeño fui expuesto a esa demanda espiritual de que yo debía de saber que para que yo naciera, ellas habían hecho una
acción de comprometerme para que yo sirviera a Dios. Entonces eso marcó mi vida, marcó mi infancia. Pero a los 15 años de edad volví a enfrentar otro umbral de muerte. Me dio fiebre reumática, me dio una estenosis mitral, tuve una cardiomegalia, es decir, se hinchó el pecho, se hinchó el corazón porque se destruyó la válvula mitral, se estenosó, se enduró. Eso era irreversible, una válvula estenosada es prácticamente irreversible. La solución era una cirugía de corazón abierto. Y yo fui hospitalizado, estuve 17 días hospitalizado con tratamientos paliativos para el dolor, porque me dolían toditas las articulaciones, absolutamente todas. Entonces, donde se me juntaba un hueso con otro, había producción de dolor y era espantoso. Estaba en 9º grado en ese tiempo, estoy hablando de 1978. Y yo estaba en esa situación, bueno, no solo eran cosas como que perder el año y todas esas situaciones que al final, frente al hecho de morirse, eran secundarias. Pero de lo que estábamos hablando era de muerte, porque hablaban de una cirugía de corazón abierto que no se hacían en El Salvador ni en Centroamérica. En México estaban comenzando a hacerlas, era viajar a Estados Unidos, $250,000, conseguir visa, conseguir boletos, conseguir hospedaje, o sea, era simplemente inalcanzable para una familia de una colonia relativamente pequeña de mi ciudad, o sea, era imposible. Pero de forma milagrosa, Dios revirtió la estenosis, revirtió algo que es imposible, hizo un milagro y me devolvió la vida. Por cierto, a los 15 años, que era la edad que tenía, uno no es consciente tanto de la vida, uno piensa que la vida es juego todavía en esa época, ¿verdad? Y que todo está delante de uno abierto, pero por supuesto mi familia sí vivió la situación porque ellas tenían más conciencia que yo y yo siempre creí que iba a ser sano y de hecho eso es lo que ocurrió. Dios me sanó de forma milagrosa sin tener que gastar ningún centavo en el Hospital San Rafael. No quiero hablar mal del Hospital San Rafael, ahora es otra cosa, pero en aquel tiempo era un hospital de segundo nivel y con poca gente especialista. Y sin embargo, ahí, en una cama del hospital viejo, al lado que da a la calle principal, la Panamericana, cerca de la ventana, ahí fue donde yo estuve y desde ahí pude experimentar ese milagro de parte de Dios. Entonces eso abrió mi mente y mi corazón a un mundo espiritual del cual no era consciente, conocía pero no era consciente. Y a partir de ahí yo pude comenzar a experimentar eso de escuchar a Dios. Primero a través de la Biblia, como dije, oírlo a través de la Biblia. Y empecé a predicar ahí en un cantón que se llama Primavera Arriba y en una colonia que se llama Colonia Aquino. Tiene que ver con mi apellido, por cierto. No son familiares míos los dueños. Pero yo iba a predicar siendo un muchacho de 15 años, de 16 años. La gente decía, vamos a oír al niño que predica. La gente a veces me pregunta, ¿y qué predica? Ay, ya no me acuerdo, ¿verdad? Duras penas me acuerdo lo que pasó la semana pasada, no digamos hace tantos años, ¿verdad? Pero predicaba de la Biblia, de las cosas sencillas que yo entendía. Hablaba de las historias bíblicas. Y Dios empezó a tratar conmigo y a llevarme a un proceso de crecimiento. Me congregué en una iglesia pequeña en aquel tiempo, ahí en mi pueblo, una iglesia de las Asambleas de Dios, donde mi familia había crecido. Mi familia ha estado expuesta a eso. Está mi prima aquí, Margarita. Dios hizo un milagro en ella también. Mi abuela era una mujer de fe. A Margarita le dio poliomielitis y lo que quedó es un rastro
tan pequeño de que esa enfermedad estuvo ahí, pero le dio con todo la poliomielitis. Y ahora camina normal, ¿verdad? Tiene un bamboleo de baile, pero no de otra cosa. Mi familia, mis hijos, Betuel, Dios lo sanó del Guillain-Barré hace algunos años atrás, ya con el 50% de la capacidad respiratoria nada más, porque ya el diafragma se estaba paralizando, así como se había paralizado todo su cuerpo, el resto. Y sin embargo Dios hizo un milagro. Es una forma que Dios puede hablar. Dios nos puede hablar haciendo cosas en nuestra vida, creando circunstancias, moviendo condiciones y trayendo sanidad a nuestra vida. Pero también Dios tiene otras formas de hablar. Por ejemplo, Dios puede hablarnos a través de sueños. Mi mamá era una mujer que soñaba mucho. Y eso no me ayudó a mí mucho, porque era adolescente, andaba en esas travesuras de adolescente, me iba con mis amiguitos a hacer cosas que no eran correctas, y de repente me aparecía mi mamá al siguiente día. ¿Y vos en qué andás? ¿Por qué? Le decía yo. Es que anoche tuve un sueño. ¿Y qué soñó? Yo te veía en un barril sacando basura y te la comías, Mamá, le decía yo, ya le dije que no coma frijoles en la noche. Eso es malo, ¿verdad? Produce gases y eso puede darle esos problemas. Pero yo sabía que Dios le había hablado. Dios le hablaba a través de sueños. Yo he tenido sueños, no todos los sueños son la voz de Dios, no todos, pero Dios puede hablar a través de sueños. La Biblia narra a mucha gente a quien Dios le habló a través de los sueños. Sueños es una forma en que Dios puede hablar. De repente vienen cosas de parte de Dios que hablan del pasado, del presente o del futuro y que los trae a través de sueños. Entonces Dios usa los sueños para comunicarse con nosotros. Es otra forma que Dios tiene para hablar. Dios puede hablar también a través de visiones. Las visiones son sueños pero despiertos. O sea, de repente, estando despierto, entramos en un ambiente como que si fuera un sueño. Y empezamos a ver y a sentir, a percibirnos con los diferentes sentidos del cuerpo. A veces tenemos el olfato, el oído, el tacto, y experimentamos esas cosas en visiones. Dios en la Biblia muestra muchos casos en que Dios habló a través de visiones. Por ejemplo, hay una historia que habla que había una guerra contra el pueblo de Israel. Y entonces el profeta Eliseo viene en todo ese ejército en contra del pueblo de Israel. Y mientras están en esa situación, el pueblo enemigo, el ejército enemigo rodea a Eliseo y vienen contra Eliseo. Y Eliseo carga a su sirviente, su criado, y el criado se aflige al ver la multitud del ejército enemigo. Entonces Eliseo le dice: Señor, ábrele los ojos para que vea. Y dice la historia bíblica que aquel criado vio alrededor en los montes que rodean la ciudad, vio lleno de un ejército celestial, y eran miles de soldados que eran ángeles armados para defenderlos a ellos. Entonces tuvo una visión. Dios puede hablar a través de visiones. Yo he tenido visiones, también he tenido esa experiencia. Creo que una de las experiencias que trajo paz a mi corazón tuvo que ver con una visión. Estaba mi mamá en sus últimos momentos de vida. Yo todavía no era consciente de que a veces así funciona, que una persona que está en un nivel terminal de una enfermedad, de repente como que el cuerpo tira toda la energía tratando de evitar la muerte, y entonces da la impresión que la persona se recuperó, hasta casi como que se va a sanar, pero después el cuerpo que tiró toda la energía cae y se hunde, y entonces viene la muerte. Pero yo vi a mi mamá, tenía un viaje programado para Estados Unidos,
Y la duda era, ¿me voy o no me voy? O sea, mi mamá va a alcanzar a esperarme que yo regrese del viaje o no. Y esa fue la pregunta y la evaluación que yo tenía que hacer. Pero mi mamá tiró toda esa energía que les digo y yo la vi recuperarse. Entonces, la conclusión es, quizás logro hacer el viaje y regreso. Yo le dije a mi hermana, que estaba a cuidado de mi mamá, que me avisara si algo sucedía. Y nos fuimos con mi esposa al viaje que teníamos, el compromiso. Estábamos en Maryland. Y estando ahí como a la semana, mi hermana me habló y me dijo, mira, tenés que buscar un vuelo y regresarte, ya mi mamá no va a soportar. Y mira cómo haces, pero buscas un vuelo y te venís. Alguien no sabe que estoy predicando. Y te venís. Y entonces, pues empecé a buscar el boleto de regreso, pero en medio de esa angustia, sabiendo que la ida de mi mamá ya era cuestión de horas, yo me encerré en el baño y abrí la ducha del baño y me metí a mojarme con todo y ropa y con la ducha y empecé a gritar, pero con toda mi fuerza, y yo le decía, Señor, no te la lleves, por favor. Imagínense la escena. Y tuve una visión. Dios me habló primero y me dijo, ¿para qué quieres que te la deje? ¿Acaso la vas a amar más tú de lo que la amo yo? Y yo le dije, Señor, eso es imposible. Nadie puede amar más de lo que tú amas. Entonces me dijo, entonces déjala que me la traiga, quiero que descanse ya. Y ¡fum! Se apareció una visión en las 4 paredes del baño. Eran como que se hubieran puesto pantallas LED en las 4 paredes del baño. Y yo vi a mi mamá de 8 años corriendo en unos jardines amplios y hermosos. Habían como muritos, como de esas plantitas verdes claros que hay en los jardines, y eran unos de este tamaño, eran como muros de todas las plantitas, arbustos recortados. Y mi mamá saltaba y estaba bien alegre. Y Dios me dijo, yo le estoy devolviendo la infancia que nunca tuvo. Porque mi mamá a los 8 años empezó a trabajar. Subía el volcán de San Salvador con carga en la cabeza. Desde Quesaltepeque hasta San Juan Los Planes para arriba, con carga. Y no paró de trabajar desde los 8 años. Mi mamá murió relativamente joven, 68 años de edad. Cuando yo vi la imagen de mi mamá de niña sonriendo, vino paz a mi corazón. Y ya yo no tuve problemas. De hecho, vine aquí y mi mamá había muerto en la madrugada y yo vine en la tarde, noche. Pero ya había paz en mi corazón porque Dios ya me había dicho que Él la iba a sanar. Tuve una visión. Dios puede hablarle a uno a través de visiones, a todos. Dios puede hablarle a través de la palabra, puede hablar a través de sueños, puede hablar a través de las circunstancias, puede hablar a través de visiones. Pero también otra forma en que Dios puede hablarnos es usando a otras personas para que vengan y traigan un mensaje de parte de Dios. Usualmente a eso le llamamos profecía. La profecía, a lo que le decimos profecía, pudiera ser no estrictamente profecía. Puede ser un don de palabra de conocimiento, es decir, una revelación de qué es lo que va a pasar. O puede ser palabra de sabiduría, que es una revelación de qué es lo que hay que hacer ante lo que va a pasar. Por ejemplo, Dios puede decirle a alguien, como sucedía antes, hoy ya no, pero casi no, pero antes, que te subías a un bus y te empezaban a asaltar y había que correr. Y Dios pudiera haberle dicho a alguien, bájate porque van a asaltar este bus. ¿Ok? Y esa es una palabra de sabiduría, bájate. Van a asaltar, palabra de conocimiento, bájate, palabra de sabiduría. Es el qué hacer. O sea, Dios tiene diferentes formas de hablar, diferentes formas. Y yo creo que esto es importante que entendamos. Primero, que a Dios le encanta hablar. Le encanta, o sea, si Dios disfruta algo es hablarle a su creación.
hablarle a la naturaleza, pero también hablarle a su máxima creación, que es el ser humano. Dios le habla a los animales también. Dios le habló al burro aquel del profeta Balaam, y Dios le habló a la serpiente. O sea que Dios le habla a la creación, a la naturaleza. Dios le habla a los vientos, le habla a los cielos, le habla a los astros, y Dios le habla también al ser humano. A Dios le encanta hablar, y las formas que puede hablar son variadas. La palabra creo que es la principal, y puede usar las otras formas que he mencionado. De esas cosas trata el libro, la primera parte. Y algo les he contado de una anécdota que está en la segunda parte, pero quiero narrarles una de las anécdotas que yo he incluido aquí en el libro, que para mí es importante. Yo quiero a través de esto amarrar al próximo libro que va a salir después, que ya estoy trabajando en él. El libro se llama Necesito un Padre, y cuando sea su tiempo se lo voy a dar a conocer. Porque mi experiencia fue haberme criado sin padre. Esa fue mi realidad. Mi madre fue una madre soltera, luchona, como son las madres solteras, luchonas, ¿verdad? Trabajadoras. Y la experiencia es que yo vi a mi padre muy pocas veces en la vida. Una de las pocas la experimenté recientemente. Fuimos a desayunar con Rubén, mi amigo, y después de desayunar me dio un tour para volver a ver algunas cosas de mi ciudad después de años de no ir. Y entonces pasamos por Puluncuilo. Yo nací ahí por Puluncuilo, en la colonia Murillo. Y antes pasaba el Rillito ahí por la calle, era superficial. Y yo en mi mente de niño pensé, cuando pasé por ahí con mi papá, la única que yo recuerdo, que yo había pasado como el río Jordán, digamos, o casi el Mar Rojo. En mi mente infantil, pues una mente de 4 años, cuando pasamos encima del Rillito, Riachuelo, pero es que era chiquito, yo sentí que se nos había abierto el Mar Rojo. Y es una de las pocas memorias que tengo de mi papá. Cuando yo tenía 15 años, él se fue del país, no me enteré, tiempo después me enteré que se había ido, y nunca más he vuelto a saber de él, nunca más. Esto se volvió un conflicto. La gente que tiene de sus padres no entienden lo que esto significa, pero es una cosa impresionantemente traumática, la falta de paternidad, muy serio, más de lo que uno se imagina. Y yo creo que eso fue una de las cosas que más marcó mi vida, en muchos sentidos. Cuando yo tenía 36 años, aquello se volvió tan intenso, hace 36 años de eso, que yo empecé a experimentar fantasías. La gente cree que la fantasía es solo fantaseando. No, la fantasía es un problema serio, es un problema bien serio. Puede llegar a volverse un problema muy, muy grave, que necesite terapia, un apoyo. Pero yo empecé a tener fantasías. Y yo recuerdo, estoy hablando que ya era papá de todos mis hijos, ya estaba full time en el ministerio, ya había pasado mi época de la docencia universitaria, toda esa época ya se había ido atrás. Y yo empecé a tener estas fantasías. Y recuerdo que la fantasía era así, en términos generales era la misma historia. Yo me veía en Metrocentro, ahí por la segunda, tercera etapa de Metrocentro, bajando. Y veía un señor ya mayor que me resultaba conocido. No tengo una imagen clara de mi papá en mi mente. Pero él me parecía alguien conocido, y yo en la fantasía, que era un sueño despierto, me acercaba donde él. Todo lo veía como que era real, pero no era sueño, no estaba dormido, estaba despierto, pero yo lo veía todo. Y me acercaba donde él.
y le preguntaba, ¿usted cómo se llama? Y él me decía, yo me llamo René Rivas Garrido. Y yo me le colgaba de él, lo abrazaba y le decía, papá, yo soy Luis Alonso. Papá, le quiero contar muchas cosas. Primero le quiero contar que fui a la universidad y estudié. También le quiero contar que me casé. Le quiero contar que tengo hijos. Tengo varios hijos y contarle cada uno por nombre. Y yo en la fantasía le contaba eso. 3 años pasé con eso. Y ya era una cosa de riesgo, pienso yo. Estaba en un riesgo emocional muy grande. Pero en el año 2002, a mí me dieron una beca para ir a estudiar un curso internacional de liderazgo con el Instituto Haggai, una organización muy poderosa dentro del mundo cristiano, de muchos recursos. Y ellos se llevaban 60 líderes del tercer mundo a Hawái por un mes. Y me seleccionaron para la beca. Y me dieron la beca para ir a Hawái. Me llevaron a la isla de Maui. Estaba a mitad del Océano Pacífico. 5 horas de Los Ángeles para allá. En medio del océano. O sea, no había chance de regresarse nadando. Y yo hice algo que, pensándolo bien, quizás no hubiera sido, no fue bueno haberlo hecho. Me fui 2 semanas antes del viaje a Hawái, me fui a Los Ángeles 2 semanas antes. Entonces, ya después de 4 semanas fuera de la casa, a mitad de camino del congreso, de este entrenamiento, yo ya estaba desesperado, estaba rodeado de un montón de gente, éramos 60 estudiantes, más maestros, más las personas que nos atendían, pero cuando uno está lejos de la casa, aunque esté rodeado de una multitud, uno se siente solo. Y yo empecé a angustiarme, era intenso y los maestros eran de altísimo nivel, los que nos daban las clases, o sea, el contenido era suficientemente fuerte como para tenerme bien ocupado. Empezábamos la actividad levantándome a las 6 de la mañana y acostándome 10, 11 de la noche. Solo tenía un espacio a los horarios de comida y después del almuerzo 2 horas libre. Y de ahí a seguir. El almuerzo empezaba a la 1, terminaba a las 2 y de ahí había un descanso de 2 horas, a las 4 volvía a arrancar. Y a veces me iba a dormir por cansancio, otras veces iba a dar una caminadita por ahí cerca. Cada quien hacía lo que podía para ese tiempo, para relajarse. Pero había una capillita pequeña ahí, una capilla pequeñita. Y yo me iba a meter a esa capilla a veces. Cabían 2 personas, quizás 4 bien topadas. Era un lugarcito pequeño con un reclinatorio como para arrodillarse y orar, o quedarse sentado y orar, o tener un tiempo de contemplación, lo que fuera, ahí. Y yo quizás fui unas 8 o 10 veces a ese lugar. Y un día estando ahí, Dios me habló. Y cuando estaba ahí me sorprendió, fue algo que me sacudió, no me lo esperaba. Yo sabía que había ido por algo más que solo el entrenamiento, no sabía qué era, pero estando ahí me sacudió, porque oí a Dios en mi mente, no afuera, en mi mente, y me dijo: hijo. Cuando yo oí esa expresión, hijo, entonces yo me detuve porque sabía que quien me estaba hablando era Dios Padre. Me dijo: hijo, ¿te acuerdas de tu abuela? Mi abuela tenía 11 años de muerta ya. Mi abuela fue el amor de mi vida en mi infancia. Ella crió 3 nietos. Rigoberto, que está aquí, el primero que crió ella. El hermano de él que ya falleció, Boanerges.
y yo. Fueron los 3 nietos varones que ella crió. Cuando me crió a mí, ya Rigo ya no estaba en la casa, porque eso fue los primeros años de infancia de él, su primaria casi. Y me dijo, hijo, ¿te acuerdas de tu abuela? Y yo empecé a llorar y le dije, sí, señor, me acuerdo de mi abuela. Yo te la di. Y te la di para que te amara. Y empecé a llorar. Ese pensamiento que vino a mi mente fue del 8º grado en el plan básico de Quezaltepec, en el 3er ciclo. Ese año cambiaron los libros de texto de la televisión educativa y entró una empresa que se llamaba Tazumal. Eran a colores. Y llegaron ahí al 3er ciclo a darlos en pago de colchas. Valían como 15 colones y había que dar 3 semanales, algo así. Y mi abuela los llevaba envueltos en una toalla de lana que ella siempre usaba de colores. Y venía caminando por el callejón, le llamamos a ese lugar. Yo llevé hace poco a Luis Gerardo a conocer todos esos lugares. Iba caminando por el callejón descalza, porque mi abuela era descalza. Tenía erisipela, así eran sus piernas, se le veían los huesos. A mi abuela le ofrecieron amputarle las piernas un montón de veces y nunca quiso. No, dijo, yo no voy a irme, no me voy a morir sin mis piernas. Y era difícil, entonces ella no había zapato que le quedara, entonces caminaba descalza toda su vida, prácticamente fue descalza. Y era triste verla llorar del dolor. Pero venía caminando descalza con su toalla y con los libros. Cuando Dios me dijo, te la di para que te amara, el recuerdo que se me vino fue esa imagen de mi abuela caminando con los libros. Y empecé a llorar como no tienen idea. En la capillita aquella, en el Hotel 5 Estrellas de Maui. Y me dijo, ¿y sabes qué? El amor que ella te tuvo solamente es un pálido reflejo del amor que yo te tengo, porque yo soy tu padre, tu verdadero padre. Cuando Dios dijo eso, la sacudida interna fue grande, pero el vacío se llenó. Nunca más tuve fantasía, nunca más. Sentí que Dios Padre había llenado el vacío que había en mí. Entonces, cuando uno oye la voz de Dios, eso puede traer sanidad física o emocional o espiritual. Puede traer muchas cosas buenas a la vida. Oír a la voz de Dios es importante porque nos puede transformar. Entonces yo cuento eso aquí como una expresión de cómo Dios puede hablarnos a nuestro pensamiento y oír su voz en nuestros pensamientos. Entonces oír la voz de Dios trae beneficios. Trae esos que ya mencioné: transformación, sanidad, libertad. Trae todos esos beneficios. Deberíamos hacer del escuchar la voz de Dios una práctica cotidiana. Podríamos comenzar con la Biblia. No es que sea menos importante, sino que es más bien lo más importante. Y leyendo la Biblia para que Dios nos hable. Porque Dios desea comunicarse. Entonces, esta tarde les quiero presentar este librito que habla de cómo yo he escuchado su voz. Para que ustedes encuentren en él inspiración para ustedes mismos escuchar la voz de Dios también. Así es que les agradezco su asistencia esta tarde, que ustedes estén aquí apoyando este trabajo. El primero de muchos, este es como mi primer hijo. No todos los primeros hijos nacen bonitos o no todos nacen feitos, ¿verdad?
Yo creo que como en lo natural me nació bonito. Y como cada uno de mis hijos, ¿verdad? Que han estado ahí y que han sido bonitos. Ahora vieron a mi hija cantar. Vieron a mi otro hijo tocar la guitarra, el otro anda por ahí, ¿verdad? Ese siempre ha andado por ahí. Por ahí lo van a ver. Así es que muchas gracias. Quiero esta tarde orar por ustedes. Así como ustedes me han bendecido al asistir, quiero orar por ustedes, bendiciéndolos también yo a ustedes. Así es que si gustan se ponen de pie porque ya estuvieron un buen rato sentados. Quiero hacer dos cosas. Primero yo orar y bendecirlos. Y después quiero pedirle que agarren al que está a la par y comiencen a bendecirlos el uno al otro, orando por él, ¿verdad? Así es que solo uno con uno, ¿okay? No trío, sino dos nada más. Así es que lo vamos a hacer eso en segundo momento. Primero quiero yo orar por ustedes y bendecirlos, y después quiero que se bendigan el uno al otro, ¿verdad? Con el que tienen a la par. Señor, gracias por esta tarde y gracias por este tiempo maravilloso que nos está regalando. Gracias porque tenemos esta tarde la oportunidad de compartir este tiempo. Gracias por cada uno de los que se ha tomado el tiempo, ha decidido venir y estar aquí. Te agradezco por ellos porque una vez más, a través de ellos me muestras que tú amas mi vida y que también los amas a ellos, que tú eres un Dios de amor. La Biblia dice que tú eres Dios de amor. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, yo quiero bendecirlos a todos esta tarde, a cada uno de los que han venido, hombres y mujeres, jóvenes y adultos que se tomaron este tiempo, que escucharon la convocatoria y decidieron venir. Señor, algunos son amigos míos de años, décadas, otros más recientes, pero todos ellos manifiestan con su presencia el valor que le han dado a la convocatoria que les hicimos. Bendícelos, por favor, Señor. Háblales. Así como me has hablado a mí, háblales a ellos. Que este libro, Señor, y los principios que yo enseño aquí, que tú me has enseñado, que a ellos les sirvan también para escucharte, para oír tu voz, que aprendan a escuchar tu voz. Aquellos que su experiencia no ha sido tan frecuente de esa manera, háblales, revélales cuántos planes tienes para ellos. Como el profeta Jeremías decía, yo sé cuáles son los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Que ellos puedan escuchar eso, los pensamientos que tú tienes para ellos. Que para ellos sea fácil escuchar tu voz. Que no sea una cosa complicada. Que no sea una cosa religiosa, una cosa sofisticada, sino que sea una manera natural de oírte. Así como Samuel, siendo un niño, te escuchó hablar y tú le hablaste a él. O Abraham, siendo un viejo, muy viejo, te escuchó hablar, tú le hablaste a él. También como le hablaste a mujeres, y así le hablaste a hombres también. Señor, que para ellos oír tu voz sea importante. Que esta tarde oigan que tú les dices, yo te amo, yo estoy interesado en tu vida, yo quiero traer cambios, yo quiero hacer que este año sea bueno para ti, un buen año, y te quiero bendecir.
quiero desatar cosas grandes en tu vida. Que lo escuchen, que te oigan hablar, que te oigan como hijos oyen a un padre, que no te vean lejano, como muchas veces me ocurrió a mí. Allá un Dios lejano, distante, desinteresado de mi vida personal, sino que ellos te vean y te oigan como un Dios amoroso, cercano, interesado en ellos, y que tú quieres traer tu propósito a sus vidas, revelarles tu propósito, que lo puedan escuchar. Bendícelos. Esta tarde yo en tu nombre los bendigo, Señor. ¿Quieren levantar sus manos un momento? Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Y que te bendiga como te lo ha prometido. Que el Señor sea escudo alrededor de ti, que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Yo te declaro un bendecido, una bendecida de parte del Señor, y declaro que no hay fuerza del infierno que te pueda maldecir, porque no puede ser maldecido aquel a quien Dios ha bendecido.